Hermanos, qué gran bendición estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago. Todavía en el capítulo 1, sin salir del capítulo 1, encontramos riquezas maravillosas, preciosas enseñanzas. Y vamos, por favor, a Santiago, al capítulo 1. Voy a leer del versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí refiriéndose a una religión cristiana, a un grupo de doctrinas y de creencia cristiana. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hoy, con el favor de Dios, vamos a ver este tema precioso que se titula La religión verdadera. Nosotros insistimos cada vez que tenemos oportunidad que el cristianismo no debe de ser una religión más. Hay muchísimas religiones. Insistimos que el cristianismo, el creer en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora en la cruz del Calvario, no debe de ser una religión, sino una relación diaria, una relación viva que tengamos tú y yo todos los días con nuestro Señor. La definición de religión, tanto en el griego como en español, la palabra que aquí se usó en el griego es la palabra treskeia, treskeia en el griego, y no es otra cosa sino culto, parte externa del servicio al Señor. Es un culto ceremonial, es el conjunto de ceremonias o liturgias que se utilizan para adorar o exaltar al Señor. También es el conjunto de doctrinas que uno profesa. En este caso, pues estamos hablando de la doctrina cristiana. Tiene que ver también con la práctica de ritos y ceremonias. Todo esto engloba la palabra religión, un esfuerzo humano por tratar de estar cerca de Dios. Cuando se utiliza en su correcta acepción esta palabra religión, está bien. Por eso dice ahí religión pura y sin mancha delante de Dios. Y ahorita vamos a explicar cuál sería esta religión pura y sin mancha. Sin embargo, está la observación que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, refiriéndose a si profesas la religión cristiana o te dices ser cristiano. Bueno, si no refrenas tu lengua y engañas tu corazón, pues esa es una religión vana, no es la religión verdadera. Y el hombre por naturaleza, así como por naturaleza somos y tenemos la tendencia a ser idólatras, el hombre también tiene la naturaleza a ser en todo religioso. Esto es, en buscar acciones, en buscar lineamientos, mandamientos, liturgia, párate, siéntate, costumbre, tal día, tal comida, una ensarta de cosas que no mandó Dios, como para poder agradar al Señor. Y el Señor en su palabra podemos leer en Amós 5:21: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Quiere decir que Dios aborrece una vida religiosa, que Dios aborrece el ritualismo, Dios aborrece el legalismo. De hecho, el Señor Jesucristo,
cuando estuvo aquí en la tierra, a los que encaró, a los que desafió, a los que reprendió públicamente, fue a la gente más religiosa del judaísmo, que eran los fariseos, que eran los saduceos, los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque enseñaban como doctrinas no otra cosa, sino mandamientos de hombres. Y el Señor Jesucristo les dice, ándale, vete a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Se les ha olvidado lo más importante de la ley. Bueno, hoy en día no es la excepción. Por eso esta exhortación que encontramos en Santiago, a donde dice cuál sería la verdadera religión. Siempre hay que estarse peleando, así como hay que estarse peleando y resistiendo la tendencia a la idolatría, idolatrar lo que no se ve, idolatrar a los ángeles, idolatrar a gente que ya partió a la presencia del Señor, idolatrar incluso al pastor, idolatrar a alguna persona, al marido, idolatrar los bienes materiales, idolatrar a los hijos, entiéndase por un ídolo, todo aquel o aquello que ocupe el lugar que solamente debe de ocupar Dios nuestro Señor. Entonces tenemos siempre esa tendencia a la idolatría, pero también tenemos esa tendencia a hacer cosas que Dios no ordenó, hacer cosas como si Él las hubiera ordenado para agradarle, y esto, bueno, debemos de tener muchísimo cuidado como cristianos en no hacer del cristianismo, del conjunto de doctrinas cristianas, de lo que debería de ser una religión pura y sin mancha, una religión más llena de rituales, llena de mandatos de hombres, llena de costumbres que no vienen de Dios, sino de los hombres. La iglesia del primer siglo se estuvo peleando tremendamente con estos aspectos de la religiosidad. Vean, por favor, la carta a los colosenses. La carta a los colosenses, el capítulo 2. Voy a leer algunos versículos de este capítulo 2 de Colosenses a partir del versículo 13. Dice, y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, se está refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, y vean esto, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no dependiendo de la cabeza, que es Cristo, en virtud de aquel que se sostiene todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, que crece con el crecimiento que da Dios. Está refiriendo a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, fíjate, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas, o sea, conjunto de enseñanzas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios?
que las costumbres enseñadas por los hombres meramente religiosas pueden tener un tinte piadoso, pero la verdad no van a servir de nada a la hora que uno tenga que enfrentar la tentación, a la hora que uno tenga que enfrentar los propios apetitos carnales pecaminosos, porque no sirven, porque Dios nunca las mandó. Entonces la gente religiosa las enseña como si fueran mandatos de Dios, pero son mandatos de los hombres. En la época de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, estaba la pugna entre los judíos que se convertían a Cristo en contra, o bueno, había esta rivalidad, por decirlo de alguna manera, contra los gentiles que habían también aceptado al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, porque los judíos cristianos insistían que los gentiles, esto es, que los no judíos que aceptaran a Cristo, tenían que guardar la ley de Moisés. Y en vez de congregarse el primer día de la semana, como fue la costumbre de los primeros cristianos, el primer día de la semana es el domingo, insistían que se tenían que congregar los sábados. Insistían también que los gentiles, esto es, los no judíos que se convertían al cristianismo, se tenían que practicar la circuncisión, tenían que guardar la ley de Moisés, que no podían comer una torta de jamón, esto es, no podían comer puerco, se tenían que congregar el sábado, no podían comer, entre otras cosas, también conejo, y cosas que practicaban los judíos. Se hizo un concilio en Jerusalén, esto está en Hechos, en el capítulo 15 de Hechos, a donde llega el apóstol Pablo, llega Bernabé, dan cuenta de su ministerio, de qué es lo que estaban ellos enseñando en toda Asia, lejos de Jerusalén, como para no haber corrido en vano. Y Pablo da testimonio y les dice, es que los gentiles, esto es, los no judíos, se están convirtiendo a la predicación del evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos insistido que no es necesario que se practiquen la circuncisión ni que se reúnan los sábados, insistiendo que Moisés tiene quien los predique todavía hasta la fecha los sábados, y ahí está la religión judía. Y ellos insistían porque había muchos que decían que los que se convertían tenían que practicar estas cosas que practicaban los judíos. Entonces, quiero que vayamos, por favor, para que veamos lo relevante que es este asunto de no enseñar como doctrinas cristianas mandamientos de hombres, porque, bueno, todavía hay judaizantes, todavía hay cristianos que se congregan los sábados, todavía hay cristianos que tienen la convicción de que no se puede comer carne de puerco. Todavía hay cristianos que tienen la convicción de que no puedes comerte un conejo. Los animales que declara declara la Biblia como animales que no son buenos para el consumo humano. En el Nuevo Testamento dice que la oración de fe santifica los alimentos y que mientras se coman con acción de gracias, uno puede comer de todo. La única excepción sería los animalitos sacrificados siendo ahogados, porque está la prohibición de no comer sangre. Esa sería el único alimento prohibido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también, por eso dices, no coman sangre de ahogado, porque los animalitos que tú y yo comemos, que se matan en el rastro, son degollados, son desangrados para que no se eche a perder la carne, pero los que se ahogan son sacrificados, pero tienen todavía la sangre. Por eso dice que estos no se pueden comer, pero de ahí en fuera quieres comerte un taco de iguana, tamales de iguana, de víbora de cascabel, se puede, porque con acción de gracias participan de ello los creyentes y los que han conocido la verdad.
es de no dar crédito que después de tantos siglos de historia y de historia cristiana, haya cristianos que todavía piensen que ofendes a Dios si no te congregas los sábados, sin entender que nuestro sabbat, que nuestro reposo es todos los días, porque nuestro reposo, nuestra paz es el Señor Jesucristo morando en nuestros corazones. Pero bueno, se les respeta. Y si ellos quieren practicar eso, que lo practiquen. Nada más la condenación es que no lo enseñen como de parte de Dios, porque son costumbres y son doctrinas y son enseñanzas de hombres. ¿Cómo le hacían los fariseos? Los fariseos le decían a las personas, ¿sabes qué? Si tú tienes un dinero para ayudar a tus papás, pero le dices a tu papá, ¿sabes qué? Padre anciano, mamá anciana, no te puedo ayudar económicamente, porque este dinero que yo tenía para darte, lo voy a utilizar para darlo de ofrenda al Señor, entonces ya estás libre de ayudar a tu papá y a tu mamá. La palabra de Dios dice que eso es una hipocresía, que tienes que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y el Señor dice, es que están enseñando mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Esta es el pecado de la religiosidad. Y hay que tener mucho cuidado de esto. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, está este concilio que se hace en Jerusalén eh, para que se les dijera qué le iban a decir a los no judíos que se convertían a Cristo, que tenían que practicar o no practicar. Entonces, entre otras cosas, el versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Esto lo dijeron los líderes, los apóstoles judíos que se convirtieron a Cristo, bueno, los discípulos de Jesús, Santiago, Pedro, los que estaban ahí en Jerusalén, les decían, oye, ten mucho cuidado de tentar a Dios enseñando como de Dios alguna doctrina que no viene de Dios y que es de los hombres, porque es cosa que ni nosotros ni nuestros padres pudieron cumplir. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hermanos en Jesucristo, tanto pastores, líderes de religiosos como ovejas, ¿qué responsabilidad tenemos a la hora de enseñar la palabra? De solamente enseñar lo que la palabra de Dios dice, no lo que a nosotros se nos ocurre como predicadores o como pastores. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos tentando a Dios. Oye, ¿cómo un pastor puede poner un yugo sobre las ovejas? Yo digo, ¿y cómo no? Desde el momento que un líder religioso, un pastor, le prohíbe a una oveja hacer tal cosa, a ir a tal lado, ver tal página, ir a tal congregación que no es la de ellos, con un celo que no es santo, ahí están en peligro grave o estamos en peligro grave de tentar al Señor, porque las ovejas no son nuestras. Ningún pastor murió por las ovejas. El único que murió por las ovejas fue nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas son libres de irse a donde el Espíritu Santo las guíe o a donde a ellas se les antoje. Pero tú no le puedes decir a una oveja, yo te prohíbo que vayas aquí, te prohíbo que veas tal página, te prohíbo que hagas esto, porque entonces ya te estás poniendo en la posición de Dios y estás tentando al Señor. ¿Por qué? Porque ni Dios lo hace. Bueno, ni Caifás, el impiazo sumo sacerdote de la época de Jesús, se atrevió a tanto. Él nada más dijo, oye, si este trabajo no es de Dios, vas a perecer.
¿Por qué? Porque antes de se levantó tal y se levantó tal y se levantó tal, no era de Dios, se desintegraron. Pero ¿quiénes somos nosotros como hombres para decir, este es de Dios, este no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios? Y más entre el cuerpo de Jesucristo, tratándola de hacer de Espíritu Santo personal, hay que entender que las ovejas son de Dios, no de nosotros, y que a libertad nos llamó el Señor. Voy a leer en unos momentos más. Nada más no uses esta libertad como pretexto para la carne, pero quería leer esto, que dice, ¿sabes qué? No les impongan una cosa que no viene de Dios, porque ¿por qué vamos a tentar al Señor poniendo sobre las ovejas cosas que Dios no dijo? ¿Cuándo dijo el Señor, en esta iglesia naciste, en esta te vas a morir? Por favor. ¿Sabes qué? Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios en todos los casos. ¿Moriste tú por las ovejas? ¿Morí yo por las ovejas? No, el único Señor de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres? Dice la Biblia, para que juzgues a otro. Hay que acordarnos que al que más se le da, más se le exige. ¿Para qué? Para conducirnos con temor y temblor en todo el tiempo de nuestra peregrinación y no hacerla de dictador, tal cual, dictador cristiano. ¿Por qué? Porque si no es la cuestión como yo digo, si no es como yo te estoy ordenando, si ¿sabes qué? La puerta está muy ancha, te puede decir, oye, ¿qué va a decir la oveja? ¿Me lo estás pidiendo, por favor? Por supuesto que me voy. Porque las ovejas buscan pastos frescos, buscan alimento que les satisfaga con base en la palabra de Dios, no en un pastor malhumorado, con base en lo que la palabra de Dios enseñe. No por decreto de hombres. No gustes, no manejes, ni aún toques. Ahí sí, ahí no. Espérate tantito. Y ya suficiente hay con la escritura. ¿Qué es lo que concluye este concilio de Jerusalén? Dice, ¿sabes qué? Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. ¿Qué quiere decir esto? Vivan en santidad, no sean idólatras. Eso es todo lo que hay que enseñar a las ovejas. Si el Espíritu Santo las quiere llevar a otro lado, se le hace la recomendación, asegúrate que sea el Espíritu Santo y no tu carnota. Eso se les puede decir. Pero te prohíbo, y si lo haces, te vas, y la puerta es ancha, como si tú fueras el dueño de las almas. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Es tentar al Señor. Por eso es que Amós dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, Jesús, María y José, y burrito que los acompaña, y la liturgia. Aborrecí vuestras solemnidades. Dice, y no me agradan, ni me van a agradar eh, sus reuniones y sus asambleas, dice el Señor. No me voy a complacer en vuestras asambleas y en sus reuniones, cuando religiosamente se enseñan mandamientos de hombres y no del Señor. Vean por favor ahora Gálatas, capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros,
lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, definitivamente es por el oír con fe. Pero Pablo le está diciendo a los Gálatas, no sean insensatos. Tú recibiste al Señor por la fe. Tus pecados te fueron perdonados por la fe, no por las obras de la ley, ni por congregarte el sábado, ni por ponerte un kipá, ni un talit, ni cosas por el estilo. Esto sí se puede comer, esto no se puede comer. Por la hipocresía, dice 1 Timoteo 4, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias. Porque la acción de gracias santifica y purifica los alimentos. Porque en Cristo Jesús, Gálatas 5:6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En esto van a conocer que son mis discípulos, en las prohibiciones, en los señalamientos, en esto sí se vale, en esto no se vale, no manejes, ni aún toques, ni aún gustes, no. En esto van a conocer que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de faltas. El amor arropa al que está dolido. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, no con dictadura espiritual. Ya se cayó el muro de Berlín, hermanos. Ya se acabó la perestroika. Ya estuvo de ese tipo de cosas. A paz nos llamó el Señor, o más bien que viva la perestroika. Y yo, hermanos, si algo predico, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos míos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice que los que os perturban con mandamiento de hombres, dice, si yo, hermanos, aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, porque en la cruz de Cristo hay perdón de pecados. En la cruz de Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice, esa gente que aparte del vivir en santidad, te pone mandamientos de hombres que no son de Dios, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. En México diríamos, ojalá se practique en la jarocha. A eso se refiere, ¿eh? Ojalá se mutilasen los que están añadiendo como mandamientos de Dios, doctrinas de hombres y prohibiciones de hombres que definitivamente no vienen del Señor, adjudicándose, no sé, esta posesión de las ovejas como si alguno hubiera muerto por ellas. No. De ahí el peligro de la religiosidad. De ahí el peligro del fariseísmo cristiano. Yo tan santo, yo tan puro, yo tan consagrado. Señor, qué bueno que yo soy tan consagrado, no como otros, ¿verdad? No como otros que se tuvieron que ir, ¿verdad? Oye, Jesús pregunta, ¿cuál de esos dos va a ser justificado delante del Señor? ¿Cuál de esos dos va a hallar gracia delante de Dios? El que dijo, te doy gracias porque no soy tan pecador como otros, o el que al final del día se da cuenta que falló y quiere enmendar la situación delante de Dios. Jesús dice a todas luces, ¿sabes qué?
que tiene el corazón contrito y humillado. Eso es lo que busca el Señor. De ahí el peligro de la religiosidad. La religión pura y sin mácula es esta, dice Santiago: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿A qué se refiere la palabra de Dios de la práctica de un cristianismo legítimo, de un cristianismo verdadero? A vivir en santidad y hacer uso de misericordia para aquellas personas que son las más vulnerables. Honra a las viudas, que en verdad lo son, le dice Pablo a Timoteo, refiriéndose a mujeres que pasen de los 60 años, y no solamente que pasen de los 60 años, sino que no tengan ni hijos y que no tengan nietos. A este tipo de mujeres son a las que el cuerpo de Jesucristo debe de adoptar como mamá. Muchos de nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, ya se fue a la presencia de Dios, y podemos leer en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que seas de larga vida en esta tierra. Oye, yo me voy a privar de que me vaya bien porque mi papá y mi mamá ya se fueron a la presencia de Dios. No, Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que pasan de los 60 que ya no tienen marido, porque hay muchos ancianos que ya no tienen ni hijos ni esposa, a los cuales bien hacemos en adoptar. En la cruz del Calvario voltea a ver Jesús a María y a su discípulo Juan, y al discípulo Juan le dice: oye, ahí está tu madre, refiriéndose a María, y a María le dijo: ahí está tu hijo. Y el apóstol Pablo: oye, me saludas a tal discípulo y a su mamá, que es también la mía, decía Pablo. Entonces siempre va a haber alguna anciana que ahora podemos adoptar como mamá para velar por ella, para velar no solamente por su sostenimiento, para velar por sus necesidades afectivas y emocionales. Lo vimos en la pandemia. Penosamente nos tocó aprender a la mala. Hace 5 años atrás apenas, que los viejitos se morían de tristeza. Se morían porque no los podían visitar sus nietos, porque no los podían visitar sus hijos. ¿Sabes qué? Ya mi papá, ya mi mamá están en la presencia de Dios. Yo voy a ver que mamá me adopta o la adopto, ¿verdad? Para amarla, para respetarla, para honrarla, para estar al pendiente de ella. Eso es la religión verdadera. Para ver a una persona vulnerable que no tiene papá, que no tiene mamá, bueno, predicarle el evangelio, pero como decimos aquí en México, a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente que Dios te bendiga, niño huérfano, es que Dios te bendiga, pero te doy lo necesario para el sustento. No es solamente que Dios te bendiga, no, que Dios te bendiga, sí, pero no solamente eso, te doy lo necesario para que vistas ropa abrigadora. Esa es la religión pura y sin mancha. Una vida en santidad. No es el congregarse los sábados. No es la liturgia. No es párate, siéntate, peregrínale, pon al santo de cabeza para pescar novio. Eso no tiene valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Dice, tiene cierta reputación de duro trato del cuerpo, pero de nada nos sirve eso a la hora de enfrentar la tentación. De nada nos va a servir. ¿Qué es lo que nos va a servir? Vivir en santidad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, a lo que la palabra de Dios enseña, no los hombres.
pero está la tendencia a idolatrar al líder espiritual. Que Dios nos libre. Al único que debemos adorar, al único que le debemos la gratitud por nuestra salvación, es a Dios, es a nuestro Señor Jesucristo, que decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ténganse a los hombres, decía el apóstol Pablo, como servidores de Dios. Ya vimos lo que es ser un servidor, un esclavo, alguien dispuesto a literal fungir como esclavo, no sintiéndose la gran cosa y yo soy aquel y se hace lo que yo digo porque yo soy el que tiene el llamado, yo soy el que tiene la unción. No. ¿Y la humildad? ¿Se fue de vacaciones o qué? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos nosotros. Y nos puso el ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y qué es esto? Con mansedumbre enseñar los principios bíblicos, con mansedumbre, con misericordia, enseñar qué es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el mismo tipo de misericordia que el Señor tuvo de nosotros, por la cual pasamos de muerte a vida y a vida abundante. Y el justo se sacrifica por ti y por mí, por los injustos. La religión pura y sin mancha delante de Dios no son costumbres humanas. La religión pura sin mancha delante de Dios es una vida en santidad que agrada al Señor, es una fe, un conjunto de doctrinas que se pueden evidenciar a través de nuestras buenas obras y de obras no para ganar la vida eterna, no para ganar el favor de Dios ni el reconocimiento de los hombres, para demostrar que realmente somos cristianos, sobre todo con la gente vulnerable. ¿Quién es vulnerable? Las viudas, que en verdad lo son, y los huérfanos. Aquí podríamos extendernos más, porque hay alguien que a lo mejor tiene a su papá y a su mamá aquí en la tierra, pero todavía no tienen al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Para ellos hay que mostrar misericordia. Ahí sí que se nos note lo cristiano, pero no en prácticas ceremoniosas, ni en liturgia, ni en mandamientos de hombres, tales como, ya leí, no gustes, no pruebes, ni aun toques, ni te acerques por ahí. No. Amándonos unos a otros. En esto se va a conocer que somos discípulos del Señor. Hermanos en Jesucristo, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Espero verlos muy pronto con el favor de Dios. Guárdense en el Señor.